En esta oportunidad vamos a hallar el dominio de una función compuesta, que como observamos aparecen varias funciones, un polinomio, un logaritmo, un exponencial, raíces y una función trigonométrica. ¿De acuerdo? Entonces, primero recordamos que el dominio de una función, en el caso que es una división, es la intercepción de los dominios menos los valores que hacen cero el denominador. De igual manera, acá tenemos una división, tenemos que interceptar estos dominios y quitar los valores donde el seno se hace igual a 0. Entonces, primero, observamos que la función f de x es de esta forma. F de 1 de x sobre f2 de x más f3 de x sobre f4 de x. Y observamos rápidamente que f1, donde f1 es el polinomio. Entonces observamos eso, vamos a colocar aquí. f1 de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. f2 de x es igual a raíz cuadrada de 2 menos 2 logaritmo en base 3 de x menos 2. Tenemos que f3 de x es igual a la exponencial de la raíz de x menos 1. Y finalmente que f4 de x es igual a seno de x. Entonces observamos f1, el polinomio. f2, la raíz cuadrada de 2 menos 2, logaritmo de base 3 de x menos 2. f3, la exponencial. Y f4, seno. ¿De acuerdo? Entonces, definiendo de esa manera, escribiendo de esa manera, tenemos que el dominio de la función f va a ser la intercepción de las cuatro funciones como dominio. f1, intercepción, f2, intercepción, dominio de f3, intercepción, el dominio de f4, menos, no nos olvidemos de que debemos de quitar los valores que hacen cero los denominadores. En este caso, f2 aparece como denominador. Entonces, vamos a quitar los x que pertenecen a los reales, tales que f2 de x es igual a 0 y los valores donde el seno se hace igual a 0, pero en nuestro caso seno es f4. Entonces, y vamos a quitar f4 igual a 0. Entonces, este sería nuestro dominio. Entonces, empecemos. Primero, hallemos el dominio de f1. Entonces, dominio de f1. Entonces, no sabemos. Pero recordemos que nuestra función f1 de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Entonces, recordemos que el dominio de un polinomio es todos los reales. Entonces, como conclusión, tenemos que el dominio de la función f1 es igual a todos los reales. Ahora veamos f2. El dominio de f2. Veamos. Primero veamos que f2 es la raíz cuadrada de 2 menos 2 logaritmo en base 3 de x menos 2. Y está dentro de un radical. En este caso de la raíz cuadrada. Entonces, recordemos que la raíz cuadrada existe si lo que está dentro de la raíz tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0. Entonces, para que exista nuestra raíz, lo que está dentro, que sería 2 menos 2 logaritmo de 3 de x menos 2, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, este término que está sumando pasa a restar y me va a quedar 2 es mayor o igual que 2 logaritmo en base 3 de x menos 2. Podemos cancelar el 2, me va a quedar 1 es mayor o igual que el logaritmo en base 3 de x menos 2. Y ahora recordamos, cuando el logaritmo es menor que 1, entonces para ello recordamos el gráfico del logaritmo. Entonces, cuando la base es 3 es mayor que 1, la gráfica del logaritmo es de la siguiente manera. Y observamos y recordamos que siempre cuando toma el valor de x siempre da 0. Y entonces, ¿cuándo es menor a 1? Solo es menor a 1 en esta pequeña porción de recta. Y entonces, eso va a suceder cuando x menos 2, el argumento de acá, esté oscilando entre qué valores. Cuando nuestro logaritmo se hace 1, cuando este valor que es 3 coincide con el argumento, o sea, va a ser cuando sea menor o igual a 3.
pero según el gráfico vemos que eso de ahí no toma valores negativos, por tanto esto va a ser estrictamente positivo. Entonces despejamos de esa expresión x, sumamos a ambos lados 2, me va a quedar x menos 2 más 2 menor o igual que 3 más 2. Y de aquí vamos a tener 2 es menor que x menor o igual que 5. Entonces este sería nuestro dominio. Entonces el dominio de la función f2 es igual abierto en 2 y cerrado en 5. Pero observamos que nuestro dominio tenemos que retirar los valores donde la función f2 se hace 0. Entonces tenemos que analizar cuándo esta función se hace 0. Entonces para ello, si f2 de x es igual a 0, pero f2 para nosotros es raíz de 2 menos 2 logaritmo en base 3 de x menos 2 es igual a 0. La raíz cuadrada es 0 si lo que está dentro de la raíz es igual a 0. Entonces tengo 2 menos 2 logaritmo en base 3 de x menos 2 es igual a 0. Pasamos a sumar y me va a quedar 2 es igual a 2 logaritmo en base 3 de x menos 2. Cancelamos 2, nos va a sobrar 1 es igual logaritmo en base 3 de x menos 2. Y ahora, ¿cuándo el logaritmo en base 3 de x menos 2 es igual a 1? Cuando el argumento del logaritmo coincide con la base. Entonces eso va a suceder cuando x menos 2 es igual a 3. ¿De dónde tenemos que x es igual a 5? Entonces a nuestro dominio vamos a quitar el valor de 5. ¿De acuerdo? Hallemos el dominio de la función f3 de x, que es igual a la exponencial de la raíz de x menos 1. Entonces, vamos a hallar el dominio de la exponencial de una raíz. Ahora, la exponencial existe para todos los reales. Lo único que tenemos que observar es que el exponente, en este caso, es un radical y es una raíz cuadrada. Entonces, para que exista la raíz cuadrada, x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Eso implica que x es mayor o igual que 1, de donde podemos tener que el dominio de nuestra función f3 es igual cerrado en 1 y abierto en más infinito. De igual manera, la función f4 está dada por la función seno de x. Recordemos que el dominio de la función seno de x es igual a todos los reales. Entonces el dominio de f4 es igual a todos los reales. Como el dominio de la función f es dominio de f1, intersección dominio de f2, intersección dominio de f3, intersección dominio de f4, menos los valores x que pertenecen a los reales, tales que f2 de x es igual a 0 y f4 de x es igual a 0. Entonces, recordemos que el dominio de f1 nos salió todos los reales, que era el dominio del polinomio interceptado, como el dominio de f2, el dominio de radical que nos dio el intervalo de 2 y cerrado en 5. Intercepción, dominio de f3 es cerrado en 1 hasta más infinito. Dominio de f4 tenemos todos los reales, menos los x que pertenecen a los reales, tales que, y hemos visto que la función f2, que es la raíz cuadrada de 2 menos 2 logaritmo en base 3 de x menos 2, se anula cuando x es igual a 5. Y f4, en este caso f4 es seno de x es igual a 0. Entonces, ¿cuándo el seno es igual a 0? Cuando x es múltiplo de nπ. Entonces, interceptemos. Vamos a hacer un gráfico para interceptar. Entonces, recuerden acá son todos los reales, graficamos solo este acá. Vale de 2 a 5, entonces es abierto en 2, cerrado en 5, este es cerrado en 1 y se va hasta el infinito positivo. Este es todos los reales y observamos que tenemos como intersección este intervalo de aquí. Entonces vamos a colocar entonces todo esto de intersección de aquí, nos va a salir abierto en 2 y cerrado en 5, menos los x que pertenecen a los reales, tales que x es igual a 5 y
el seno de x es igual a 0 cuando x es múltiplo de n⁻∀, donde n es cualquier número entero. ¿Ya? Entonces tenemos que observar qué múltiplo de pi cae dentro de nuestro intervalo. Entonces observamos que si n es igual a 1, entonces x es igual a pi. Entonces vamos a tener aquí que x es igual a pi. Recordemos que pi es 3.14 aproximadamente. 3.14 aproximadamente. Y está dentro de nuestro intervalo. Entonces pi está por aquí. Este es pi. Entonces tenemos que retirar este valorcito para ambos dentro de nuestro intervalo. Entonces nuestro dominio se va a reducir entonces de la siguiente manera. El dominio de f es igual, abierto en 2, cerrado en 5, menos, tenemos que retirar 5, y hemos visto que pi está dentro de nuestro intervalo. Entonces tenemos que retirar pi. Finalmente, esta sería nuestra solución.